Gloria al Señor Jesús. Siempre me están preguntando, insistiéndome en que si hay apóstoles en la actualidad. Quiero tratar de contestarlo de una manera clara para que ya se les quite la curiosidad a algunos. Sí hay apóstoles en la actualidad. Déjeme explicarle bien esto. La Biblia habla de varios apóstoles y a veces ahí está la confusión, no mirar bien lo que dice la Biblia y sus contextos, las cosas que están alrededor de las cosas que se dicen. En el capítulo 10 de Mateo dice la Biblia, elección de los 12 apóstoles, 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas, el Iscariote, el que le entregó al Señor Jesús. A estos 12 apóstoles que los escogió el mismo Señor Jesús y los comisionó dándoles autoridad directamente Él sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para que sanen toda enfermedad. A estos se los conoce como los apóstoles plenipotenciarios. Son únicos, son un número completo, perfecto. Cuando este número falló o se redujo a causa de Judas, que traicionó al maestro, quedaron 11. El libro de los Hechos capítulo 1 dice que en una reunión todos los apóstoles que habían restado estaban reunidos allí y se levantó Pedro diciéndoles, bueno, un apóstol hace falta para que se cumpliera la escritura. Así es que ahora se necesita completar ese número, que otro tome este oficio. Y dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 1, el verso 26, que sortearon entre dos discípulos que habían visto o que eran testigos de la resurrección del Señor Jesús, y sortearon entre dos testigos y quedó uno ganando, el cual se llamó Matías. Y desde ese día en adelante lo contaban entre los 12. Pero la Biblia dice que después de un tiempo, el Señor Jesús directamente desde el cielo llamó a otro discípulo llamado Saulo, Saulo de Tarso, que luego su nombre fue conocido entre todos como Pablo, el apóstol. Y Pablo testifica en Primera de Corintios directamente. Él dice que Dios lo llamó a él. En el capítulo 1, 15, del 1 al 10, ahí está todo. Que él lo llamó al final de todo. Y que después que él se apareció a Pedro, otro discípulo, a los 12, después a 500, después otra vez cuando estaban todos los apóstoles reunidos a ellos. Y bueno, así, y dice, y al último me apareció a mí como a un abortivo, del cual ni siquiera soy digno de ser apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo vino a ser apóstol plenipotenciario, escogido por Dios, capacitado por Él, enviado por Él, con las mismas credenciales para que sane a los enfermos, para que reprenda a los demonios y para que estos apóstoles plenipotenciarios
pusieran el fundamento para la iglesia que sería o que iba siendo edificada y sería edificada en el futuro hasta el día de hoy. Entonces, es cierto que la Biblia dice que existieron otros apóstoles. Habla de Tito, habla de Bernabé, bueno, habla de algunos apóstoles. Y yo los he contado como 25, 27 apóstoles en la Biblia, pero no eran plenipotenciarios. Porque la palabra apóstol prácticamente lo que quiere decir es enviados con una misión. O sea, la palabra apóstol quiere decir un enviado con una misión. Y en ese aspecto, todos los cristianos somos enviados con una misión. Podríamos decir que todos somos apóstoles, porque somos parte de la iglesia apostólica. Pero propiamente hablando de los ministros, ya, que dicen, yo soy un apóstol. Bueno, es un apóstol, pero no es un apóstol plenipotenciario. Simple y llanamente es un enviado a una misión. Así como yo soy enviado a hacer una misión. Pero a mí Dios no, yo no soy testigo directo de la resurrección, de la muerte del Señor Jesús. A mí Él directamente no me dijo, te doy poder y autoridad para que reprendas demonios o para que sanes a todos los enfermos. En un término general, conglomerado, el Señor dio potestad a la iglesia que a todos los que creyeran en su nombre les da potestad para hacer todas estas cosas. Pero a los apóstoles fue diferente, los llamó uno por uno y los capacitó uno por uno. Tuvo un trato muy personal e individual con ellos. Por eso los conocemos como los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero, los apóstoles plenipotenciarios. Los demás apóstoles que la Biblia dice y los que en la actualidad se han autonombrado apóstoles, que eso tampoco es correcto, la Biblia no dice. De hecho, en la Biblia hay dos cargos, digamos, reconocidos nada más. El pastor o el obispo y el diácono. Eso es lo que en la Biblia está reconocido. Los diáconos y los obispos, pastores o ancianos, que es lo mismo. Entonces, los demás no. ¿Qué podemos decir entonces en todo esto? Que los apóstoles verdaderos tenían que ser, uno, los que ponían el fundamento. O sea, un apóstol puso fundamento. Las palabras de los apóstoles son doctrinas. Las palabras de los apóstoles ahora no son doctrinas, son palabras de un hombre nada más, de un hombre cualquiera, de un cristiano cualquiera. Pero las palabras de los apóstoles plenipotenciarios tienen autoridad de Dios, porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y con la autoridad directa de Dios para que pongan el fundamento. Por eso dice la Biblia, edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el que los capacitó, el que los envió, el que les dio la autorización para eso. Entonces, ese tipo de apóstoles no hay, no existe. Cuando se cerró el canon bíblico, eso mismo da a entender que no hay más apóstoles, porque ya el canon bíblico está completo, está cerrado, ya terminó, ya no hay más, ya no hay más. Hasta ahí son 66 libros y hasta ahí llegó. Nadie más. Todos los que se proclaman apóstoles en la actualidad son falsos. El Señor no los comisionó con ese. Bueno, de hecho, mis hermanos, creo que ni siquiera deberíamos llamarnos con tantos títulos que la gente se pone o que les ponen. Yo creo que el ser pastor o el ser anciano o el ser obispo, como la Biblia dice, es más que suficiente. Así que si usted es un obrero, es un siervo del Señor. Si usted es un obispo, pastor, es un obrero del Señor, es un siervo del Señor. Y por último, a la final, que ni nos merecemos, porque el Señor Jesús dijo, cuando hayan hecho todo lo que se les dijo que hagan, entonces digan, reconózcanse como siervos inútiles. Ningún pastor de estos tan famosos que se llaman apóstoles no les gustaría ni les gusta que reconocerse como siervos inútiles. No, ellos son grandes,
pomposos, se creen, decimos en nuestro barrio, la mamá de Tarzán, pero no son ni chita. Mejor seamos discípulos del Señor Jesús y encasillémonos en ese ámbito. Todos somos parte del cuerpo del Señor Jesús, todos somos parte de la iglesia del Señor Jesús y cada quien está donde Dios lo ha colocado. Si eres un pastor, eres un pastor. Si eres un diácono, eres un diácono. Si eres un ayudante, eres un ayudante. Punto. Sé feliz con lo que obtienes y con lo que Dios te ha dado. No necesitas ser más. Entonces los apóstoles se encargaron de poner el fundamento, fueron testigos directos de la resurrección del Señor Jesús y hacían señales y milagros potentes, ¿ya? Y fueron los que hicieron todo el trabajo para que el canon bíblico fuera cerrado. Esa clase de apóstoles plenipotenciarios ya no existen. Apóstoles como Bernabé, como Tito y como otros más, inclusive hablan de un tal Junia o Junías, bueno, y unos dicen que era hombre, otros dicen que era mujer, lo que haya sido, apóstoles no hay más. Y los que se llaman apóstoles en este tiempo, más bien deberían llamarse misioneros, que ese término les calza mejor. Misioneros, de hecho yo me considero ser un misionero. Yo me considero ser un enviado con una misión a un lugar determinado. Entonces, yo no me voy a decir apóstol nunca porque yo sé claramente que eso no dice las Sagradas Escrituras. Y los que se consideran así están mal, están exagerándose, están poniéndose muchas paletas que el Señor Jesús no se las ha puesto. Se quieren aparecer como generales cuando son soldados todavía. Entonces, mejor seamos lo que el Señor Jesús quiere que seamos. Sus hijos, su pueblo, parte de la iglesia, los cargaladillos del Señor, los que estamos ayudando a edificar el cuerpo de Cristo, que seamos eso, enviados con una misión y cumplamos nuestra misión y olvidémonos de los títulos, de vernos grandes o de creernos más que otros. No, es que yo soy apóstol porque yo hago esto y este otro. Pues sin vanagloria, sin orgullo, sin nada, yo he hecho lo mismo. He hecho trabajo evangelístico, trabajo de maestro, trabajo de romper brechas, he hecho edificación, bueno, he hecho todas las cosas que hacen los siervos del Señor, pero yo creo que soy un misionero enviado con una misión, un discípulo enviado con una misión, un enviado. Y si a eso se le puede decir apóstol, entonces toda la iglesia del Señor es apostólica. Somos apóstoles, somos llamados a predicar, pero fundamentándonos en la doctrina de los apóstoles bíblicos. Bíblicos. De hecho, la Nueva Jerusalén dice que en sus fundamentos y todo eso están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, de los apóstoles plenipotenciarios. Estimados hermanos y amigos, mantengámonos con los pies en la tierra y humildes y sencillos, que eso nos ayudará para llegar a la patria celestial.